Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas nuevamente. Eh, Espero que todos estén bien, que su familia esté bien, que estén en salud, que no haya ningún contagiado por ahí, que todos estén muy bien, que la economía no esté afectando mucho. Y bueno, pues hoy, como ya les escribí hace rato y les mandé un video de una pequeña fracción de la película El Gran Milagro. Ojalá, de veras, ojalá puedan verla completa. Solamente les mandé la fracción en la consagración en el momento de la Eucaristía y un poco una reflexión después de la señora que va con el ángel y lo que significa todo lo posterior a la comunión. Pero ojalá puedan ver la película completa. Bueno, espero también que hayan podido ya darle una ojeada o una revisada en el teléfono a las fotos que les mandé del tema 27, por si alguien no tiene su cuaderno a la mano, su libro de trabajo a la mano. Bueno, pues el tema 27 que nos toca se llama Jesús, pan de vida. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues es descubrir, reconocer que la Eucaristía es el principal alimento de nuestra real y verdadero ser. El alimento del cuerpo nos ayuda a mantener el cuerpo sano, a mantenernos en esta vida terrenal en salud, pero la Eucaristía es el alimento del alma, del espíritu, lo que nos va a mantener en conexión con nuestro Padre y que verdaderamente tenga un sentido esta vida, que es la vida eterna. Bueno, ojalá... Uy, perdón, hay mucho viento. Espero que no me agarre la lluvia. La Eucaristía o la comunión, esperen, me estoy aquí acomodando. La Eucaristía o la comunión es el alimento de nuestro espíritu junto con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Necesitamos tener a Jesús en teoría y necesitamos tener a Jesús en acción. A Jesús en teoría lo tenemos con la palabra, con las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, en todos los mensajes que nos mandó Dios a través de los profetas y que el mismo Jesús nos vino a instituir aquí. Pues precisamente como Dios sabe de nuestra debilidad y de nuestra condición humana, precisamente lo que hizo fue mandarnos a su Hijo único para mostrarnos el camino. Él mismo se sacrificó por nosotros y lo más padre es que Él mismo nos dejó su propio ser. Él nos enseñó el secreto de cómo hacerlo a través de la Sagrada Eucaristía. El Jueves Santo, en la Santa Cena, Jesús nos enseñó, nos dijo cómo hacerlo. Y con la fe y con la autoridad que tiene un sacerdote, sucede el milagro, que ese pedacito de hostia, que ese pedacito de pan, al momento del Padre consagrarlo en ese momento cumbre, el momento más importante de la misa, ese pedacito de pan verdaderamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y ese poquito de vino de consagrar, al momento de que el Padre hace las oraciones y repite las palabras de Jesús, el milagro ocurre y ese poquito de vino se convierte en la sangre de Cristo para que podamos alimentar nuestro espíritu. Entonces, el espíritu es lo que verdaderamente cuenta, porque cuando nosotros, como se los he dicho en muchas clases, ya no estemos en esta vida, en este cuerpo terrenal, nuestro espíritu, que es eterno, lo que tenemos o estamos tratando de aprender y de fortalecerlo y de saber la verdad, es de que esta verdad es que este espíritu que tenemos va a elevarse al Padre. Si seguimos lo que Jesús nos vino a decir para que esto pueda suceder. Dios es misericordioso, Dios es todo amor, Dios es maravilloso, pero si no tenemos en nosotros, en nuestra conciencia, el fortalecer el espíritu, el tener fe, el creer en Él, el aceptar esa herencia maravillosa que es el reino de Dios, pues entonces
pues de nada sirve tener este cuerpo. Entonces lo importante es fortalecer el espíritu. Y para eso vino Jesús. Para eso Dios, en su desesperación de que estos humanitos no entendemos y no entendimos en la historia de la humanidad, por eso nos manda a Jesús, para que de una vez y por todas, haciéndose Él como nosotros, podamos seguirlo, para que a nosotros se nos haga fácil. Porque Jesús en su condición humana vino a decirnos cómo se siente ser humano y cómo siendo humano podemos escuchar al Padre, podemos tener una vida santa, podemos cristificarnos igual que Él y regresar al Padre. Eso es lo más padre y es el regalo más grande que tenemos. Entonces, escuchar la palabra de Dios es maravilloso, pero no solo escucharla, lo más difícil es ponerla en práctica. Entonces, tenemos que poner en práctica esta palabra. ¿Cómo ponemos en práctica esta palabra? Pues tenemos varios, ahorita más adelante les voy a decir un poco cómo Jesús nos trata de decir, hey, así, este es el camino, esta es la guía. De hecho, lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, entonces escuchar la palabra y comulgar. Comulgar es la parte más cercana terrenalmente, palpable, tangible que tenemos del Padre, en Jesús y en nosotros. Entonces, la comunión viene a cerrar, a fortalecer, a generar un pacto real, a tener unos beneficios reales en esta tierra, en este momento, que es el sentir a Jesús dentro de mí, el sentir esa fuerza, esa fortaleza, todos los dones del Espíritu Santo y sobre todo el ánimo para decir yo puedo, para decir no importa que soy débil, lo voy a intentar nuevamente y lo voy a lograr y voy a vencer mis miedos y voy a vencer mis pecados y voy a vencer mis ganas de hacer tarugadas. Entonces es muy importante, es muy 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 importante que comulguemos y es muy muy importante escuchar la palabra y reflexionarla. Entonces, una vez que estamos acostumbrados y sabemos lo que Dios quiere de nosotros, solo faltaría complementarla para estar en una gracia plena, que es comulgar, como se los acabo de decir. ¿Qué sucede al momento de la comunión en nuestro cuerpo? Y más allá, ¿qué sucede en nuestro espíritu? En alguna clase se los comenté, en mi posición, más bien en mi persona, cuando yo recibo la comunión, es prácticamente inexplicable la emoción, el sentimiento, la sensación, el saber, el tener la fe, la certeza que Jesús es el que entró por mi boca y está corriendo por mi sangre nuevamente, que estoy vibrando en mis fibras a Jesús. Saber que tengo una parte de Dios en mí y que esa parte de Dios en mí me va a renovar, me va a salvar, me va a dejar en un estado de paz, de tranquilidad, de felicidad. Una gratitud que se me salen las lágrimas. Mi hija, mi esposo, siempre después de la comunión que hago mi oración de agradecimiento, y empiezo a llorar, ellos creen que yo estoy sufriendo o que estoy pidiendo o que me estoy sintiendo en una situación muy difícil y por eso lloro, pero en realidad esas lágrimas son de felicidad, son de que no cabe tanto en mí y desborda en una lágrima. Ese es el sentimiento que a mí me provoca, pero aquí lo importante es saber qué sentimientos les provoca a ustedes cada que van en esa fila y lo sienten. Aprendan a escuchar su conciencia y su propio cuerpo y qué les dice. ¿Qué les dice ese sentimiento de comulgar, esa acción de comulgar? ¿Qué les dice? ¿A qué las invita? ¿A qué las hace sentir? Entonces, ¿y cómo sienten? Ojalá puedan sentir cómo de veras su espíritu se eleva
y entonces van a estar de buen humor y entonces van a estar sonriéndole a todo el mundo y entonces hay veces que uno sale y a la primera provocación chino otra vez. Pero entonces tiene que tratar de uno de volver a pensar en cómo me sentí en ese momento y lo tengo que volver a hacer. Por eso mismo la iglesia nos pide por lo menos una vez a la semana ir a misa, los domingos, para tener ese alimento constante. Si para el martes tuve unos días pésimos, estuve mal, me sentí mal, me peleé con medio mundo, hice cosas malas, no importa que no sea domingo, el miércoles busco un lugar, un horario y voy y busco una misa que se acomode a mis horarios, en mis actividades y comulgo para volver a sentir esa misma emoción, esa misma fuerza, esa misma fortaleza y seguir avanzando. Esto tenemos que platicárselo a los niños. Hay que estarles preguntando constantemente una vez que hagan su primera comunión y con el hábito de comulgar constantemente, ayudarlos a descubrir qué sienten, cómo te sientes, qué sentiste, qué pasó por tu cabeza, cómo sientes tu corazón, se te puso la piel chinita, de qué te dieron ganas de hacer después de comulgar. Enseñarles a agradecer, no solo a pedir. Eso es lo más maravilloso. Entonces, por favor, vamos a tratar de inculcarles la comunión. Hay niños que hacen su primera comunión y no se acercan, en el caso de las niñas, a veces hasta que van a hacer los 15 años, si es que hacen fiesta, y si no hasta que se casan, y chance hasta ni se casan y ya nunca vuelven a comulgar, ya nunca se vuelven a acercar a misa. Si ustedes, papás, están inculcándole la fe y llevándolos a que hagan la primera comunión, no es para que sea la primera comunión y ya. Por eso se llama primera, porque es la primera de un camino constante, de un trabajo diario, de una oración constante, de un estar pensando en Dios a diario, como lo manda el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre la familia. Incluso mucha gente, cuando yo le digo eso, me dice, no, es que la familia es primero. No, primero es Dios y luego lo demás, porque gracias a Dios tienes esa familia, porque gracias a Dios estás vivo, porque gracias a Dios eres quien eres. Entonces primero Dios y luego lo demás. Pero hay que inculcarle al niño que Dios es lo más importante. No la escuela, no la calificación, no tener su cuarto limpio, no ayudarle a mamá, no, Dios. Y cuando un niño aprende a conocer a Dios en edad temprana, va a ser un gran adulto. Ya después no van a tener que lidiar con él, porque él sabe que Dios quiere que él saque lo mejor de él mismo. Entonces ya no va a ser necesario nada. ¿Qué tenemos que hacer con la humanidad? Inculcarle a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Inculcarle a Dios, pero real, honesto, constante, perseverante. No es, mi hijo, ve, ya es la primera comunión, porque tienes que hacer la primera comunión. No, es, mi amor, vas a hacer la primera comunión porque a partir de hoy, por ti mismo vas a seguir lo más importante que tienes en esta vida, que es Dios. Entonces, por eso, y ahorita estamos entrando en los temas más importantes de la catequesis para este sacramento. Y hoy estamos hablando de Jesús, pan de vida. Jesús, Eucaristía. Y es lo que van a hacer los pequeños. Van a recibir por primera vez a Jesús en su cuerpo. Pero hay que, nosotros papás, limpiar el terreno, abrir el corazón de nuestros pequeños y empezarlos a alimentar, a preparar la tierra. Jesús se va a encargar de meter esa semilla, pero nosotros es ablandar la tierra, echarle el agua, recordarle que tiene que alimentar él mismo esa semillita. Porque ¿a cuántos de nosotros nos dejaron la semillita? Le pusieron así y ya, no más. No volvió a suceder.
Entonces, tenemos que hacer que ellos sientan la necesidad, que para ellos sea prioritario, que para ellos sea una situación de, así como tengo sed, necesito agua, es necesito a Jesús, necesito comulgar, necesito tenerlo aquí para que me dé otro empujón y poder continuar con la semana. Entonces, esto va a suceder si tu mamá, si tu papá, o si tu abuelita, o si tu abuelito le ayudan, porque ahorita está muy pequeñito para hacerlo. Pero ahorita es el momento, así como dicen que los hábitos y todo se le inculca a un niño hasta los 4 años y si no ya no sirve para nada, pues justo ahorita que el niño está empezando a tener una conciencia adulta, si no se lo inculcamos ahorita, no va a suceder. Y de veras, un niño, un ser humano con Jesús en su corazón, con Dios en su mente y sobre todas las cosas, va a ser un excelente ser humano. Eso depende de nosotros. Bueno, entonces, Jesús decidió quedarse con nosotros. Él no murió, resucitó. Pero antes de morir y resucitar, nos dijo, no se preocupen, yo me les doy. Aquí está el pan, aquí les enseño cómo. Aquí, compártanme. Él vino a decirnos qué y cómo hacerlo. Y gracias a ese Jueves Santo, un día antes de que Jesús muriera, nos dijo, me voy, pero no me voy. Aquí les digo cómo me pueden seguir teniendo todos los días. Acérquense a mí y yo les voy a regresar al Padre. Entonces, solo comiendo el pan de vida tendremos la fuerza para vivir como hijos de Dios. Y sobre todo, ser testigos del reino. Quien tiene a Jesús en su corazón con fe, no de tengo fe, no, con fe, en realidad vive, enseña, demuestra, vibra la felicidad. Y bien dicen, todo se puede ocultar y todo se puede engañar y a todos después, pero la felicidad nunca, jamás. La felicidad sale por los poros. Esa no se puede ocultar ni se puede engañar. Podrás querer engañar a la gente que eres feliz, pero por supuesto se van a decir, obviamente esta persona está fingiendo. Y la felicidad no te la va a dar un logro terrenal. La felicidad no te la va a dar el dinero ni las cosas. La felicidad te la va a dar estar en paz, servir. Cuando tú sirves a los demás, eres feliz. Entonces, voy a pasar por favor a pedirles, tarea número 1, que es leer y reflexionar Juan, capítulo 6, versículo 35. Y del mismo capítulo 6 de Juan después del 53 al 58. Entonces, 6:35 y luego 6:53, 38. Lo leen con sus pequeños, lo reflexionan y en familia hacen pues más bien escriben su reflexión y va a ser de lo que me van a mandar de trabajo de esta semana. Cuando comemos y bebemos de Jesús, estamos haciéndonos uno con Él. En otro tema que dijimos que nosotros somos la iglesia y que Jesús es la cabeza de la iglesia, pues necesitamos hacernos uno con Él. Si Él es la cabeza y a mí me tocó ser una célula de aquí, pues ya soy uno de Él. Y todos tenemos que ser uno con Él y uno con todos. Y con todos me refiero a con todos, mi comadre, mi mamá, mi hermana, mi familia, mis amigos, mis parientes. Al decir con todos es mis hijos con todos, familiares y ajenos. Entonces, Jesús nos enseña fuerza y unidad y eso es lo que Él quiere que hagamos.
una de las cosas que Él nos enseña. Él quiere que seamos fuertes y que seamos unidos. Todos somos uno, el cuerpo de Jesús. Y tenemos que practicarlo, no solo saberlo y pensarlo y meditarlo, sino actuarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar también en el último párrafo de su libro, de la página 153, donde dice comer pan de vida, este pedazo, comer pan de vida y hacia abajo. Ahí, por favor, van a reflexionar, igual en familia, y va a ser tarea número 2, esa parte, escribirla. Ahora, para comulgar, para recibir a Jesús, me tengo que preparar. Ya hablamos la clase pasada de cómo confesarme. Esa es una parte de la preparación, definitivamente. Debe de ser una preparación humilde y honesta. Si encontramos el significado de la palabra humildad y honestidad y las trabajamos en mis acciones, las traduzco a mis acciones, y con todo el dolor de mi corazón y con toda la pena y honestamente y humildemente voy y expreso lo que hice y me libero porque a través de eso recibo el perdón, pues bueno, ya estoy una parte lista para ir a comulgar, ¿no? Aquí en su libro hay una frase que me gustó que dice: no basta repetir las palabras del centurión, que las decimos en todas las misas. Y eso es: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esa frase la dijo el centurión, un romano que se convirtió cristiano en épocas de Jesús. Y es una frase tan humana, tan en nuestra condición, que por eso perdura y se repite en las misas. Y de veras no basta decir: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, que entres en esta casa que es el cuerpo que Él me ha dado con la hostia. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si yo tengo fe, estoy segura que esa palabra que estoy esperando de Jesús va a hacer el milagro en mí. Pero no basta solo decir las palabras. Y como lo he dicho aquí y en nuestra vida espiritual católica, lo que tenemos que tener es fe. Y bien, como se dice, si nuestra fe fuera como el tamaño de un granito de mostaza, con eso sería suficiente para que veamos reflejados los milagros que Jesús tiene para nosotros. Pero hay que tener fe. Fe, 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 no fe, fe. Entonces, perdón, tocaron el timbre y están ladrando las perritas, espero que no se oiga. Bueno. Las palabras, ok, no basta, y lo que tenemos que tratar de tener antes de formarnos en esa fila es sentirnos en estado de gracia. No le debo nada a nadie. No le debo un saludo a nadie. Es muy difícil, lo sé, pero hay que tratar de ir en esa línea lo más limpios posibles, lo más en paz posibles. Como si fuéramos a llegar, imaginen que van a esa línea y se van a encontrar ante Jesús de veras y les va a dar un pedacito de pan como en la última cena. Así es como tenemos que sentirnos. Ahora, sí es importante que sintamos la necesidad de darnos una shainadita, de ir limpios, bañaditos, arregladitos. Eso es una de las cosas que me gustan, por ejemplo, de los hermanos separados cristianos o de cualquier otra, que van a sus servicios, que ellos les llaman servicios, como si fueran a una boda, como si fueran a una entrevista de trabajo, como si fueran al evento del año. Y sí, ellos van a tener su encuentro con Jesús, nosotros también. ¿Por qué vamos en pants, recién levantados, sin lavarnos los dientes y con el gallo parado? ¿En serio
¿Así voy a presentarme a Jesús? ¿Así voy a la casa de mi Padre? Vamos a tratar de ir arregladitos, de ir presentables, porque no, y no para que los demás me critiquen o me recorten, no, ahí voy a un encuentro uno a uno. Dios yo, Jesús yo, el Espíritu Santo yo, Dios yo, uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriéndolo decir a Dios si voy en chancla y en pijama? ¿Qué importante es para mí? ¿Tú irías a una entrevista de trabajo en chancla y en pijama y con el gallo parado? ¿Quieres darle una buena impresión a esa persona y decirle, me mereces respeto y me arreglé para ti? Jesús obviamente merece que nosotros vayamos lo más bonito posible. Entonces, váyanse, que ustedes se sientan que van a recibir de las manos del propio Jesús su pedacito de pan de que es el cuerpo de vida. Arreglémonos, tengamos respeto en el lugar, no hablemos en voz alta, no susurremos chistes, no vemos qué bolsa trae la de al lado o el teléfono o si no se cortó las uñas y trae sandalias, eso no importa. A eso no voy a misa, voy a un encuentro. Voy a dar gracias en primera instancia. Le voy a decir, Jesús, Dios mío, aquí estoy. Quiero alimentar mi alma de tu palabra y de tu cuerpo. A eso uno va a misa. Entonces, celulares, no ha habido misa casi que a uno se le olvide, o a dos o a tres, y entonces ya sonó, ya vibró. Vibrar está bien, yo creo, ¿no? Dejarlo. Saliendo de misa reviso si alguien me buscó y me regreso la llamada. Una hora, que lo dejemos ahí, no va a pasar nada. Después uno puede regresar la llamada o el mensaje, no pasa nada. Si tienen un enfermo en un hospital, si tienen una situación de urgencia, si están llamando, esperando una llamada importantísima, bueno, pues entonces, si llegó en el momento de la misa en vibrar, me salgo y contesto afuera. Eso sería lo más propio, ¿no? Y solo que sea de veras de vida o muerte, ¿no? No quiero pensar que lleguemos al día del juicio y espérate, ahorita te sigo, voy a contestar, o sea, obvio no. Entonces, tengamos un poquito de conciencia y de respeto del lugar al que estamos, a lo que vamos a hacer, que es recibir a Jesús, y el beneficio que vamos a obtener de esto. Si yo no tengo conciencia clara de esto, ¿para qué entonces, perdona mucho viento, por qué entonces me presento a misa? Llegar temprano. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo ser puntual. Estoy trabajando en eso y procuro y lo logro muchas veces. A veces llego corriendo, atrasito de que entra la procesión del Padre, me siento. Y ya me siento mal porque llegué tarde, ¿no? Si llegaron después de las lecturas, ya no comulguen. No pasa nada si un día no comulguen. Mejor vayan al día siguiente o a misa de 8 de ese mismo día, escuchan y entonces comulgan. No es como en una boda, unos 15 años que te invitan y dicen, pues no voy a la fiesta, pero pues llego y como, llego a la cena. No. Esto es la celebración de un misterio. Es la celebración del milagro más grande que tenemos, que es la Eucaristía. Perdón si me suena regaño, pero tenemos que ser lo más transparentes posibles. Como catequistas tenemos que decir las cosas como son, bonitas o crudas o reales, pero tenemos que decirlas. Entonces, perdónenme, no quiero sonar a mamá regañona, discúlpenme, pero tenemos que hacerlo. Y desafortunadamente en nuestra comunidad se ve la gente que llega tarde, que llega en el... No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que ustedes que están en este curso para aprender con los pequeños, para catequizar a la familia entera y para que todos seamos cuerpo de Cristo, actuemos como cuerpo de Cristo. A lo mejor no lo sabían, ¿no? Está bien, se vale, ¿no? Yo no sabía, pero ya sé.
Ya sé que tengo que irme lo más presentable posible porque me voy a encontrar con Jesús, no por los demás, sino porque yo quiero verme bonita para presentarme ante Jesús. 2, voy a mostrar respeto antes de la comunión. 3, apago mi teléfono y evito distraerme de lo que es verdaderamente la misa. Y bueno, entonces, ya con esto, si entendemos, aceptamos y conocemos el verdadero significado de la Eucaristía, cómo debemos recibirla, bueno, con los consejos que ahorita les estoy diciendo, ¿no? Que tenemos que arreglarnos, vamos a recibir el regalo más grande que Dios nos otorgó y es a su Hijo mismo en la Eucaristía. En nuestra debilidad se nos permite y se nos da la posibilidad de cambiar y mejorar. ¿Cómo? Pues siguiendo a Jesús, ¿no? Como se los decía, ¿no? Él se regala a sí mismo para que sea nuestra fortaleza y nuestra roca, para de ahí agarrarnos y decir, aquí está lo que Jesús quiere enseñarnos y yo abro mis oídos, abro mis ojos y abro mi corazón y entonces voy a cambiar para tratar de ser como Él. Y tratar de ser como Él significa una palabra que se les va a oír bien rara, pero es la cristificación humana. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tratar de ser como Cristo. Ok, entonces, eso pues es muy difícil, pero lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues con la fortaleza y la vida y la vitalidad que nos da escuchar la palabra y comulgar. Entonces, ya como último de los consejos que les di para prepararnos para recibir la comunión, pues bueno, al formarnos en silencio y con respeto, imaginar a Jesús que está ahí enfrente, ¿no? Nuestro sacerdote o nuestros sacerdotes son, como se les he dicho, son representantes de Jesús en la tierra. Quitemos por un lado su cara y pongamos la de Jesús, que eso es lo que se trata. Y con esa humildad de tener a Jesús enfrente, recibir el pedazo de pan que tiene para mí, que tiene para ti. Y eso es lo maravilloso de la comunión. Y bueno, ¿qué hizo Jesús en su paso por la tierra y qué es lo que tenemos que aprender? Pues nos dio a conocer a Dios Padre, como un Padre amoroso, como un Padre de unidad y sobre todo como un Padre de misericordia. Él vino a decirnos, no le tengan miedo a Dios Padre. Dios no es un Padre que castiga, no es un Padre malo, Dios al contrario. Pero como es un Padre de amor, pues también, como tú eres su hijo, tú también eres un ser de amor y tienes que dar tu amor. Y así ir todos engranando en esta máquina perfecta de amor. Jesús vino a servir. Jesús nació pobre y vino a servir. Y nos dio cualquier cantidad de ejemplos de servicio. Si acabaron de ver la serie de María Magdalena, ahí hay escenas que trataron de representar momentos muy importantes de Jesús. Y se ve y se lee en los evangelios cómo Jesús solo se preocupaba por los demás. Él no vino a vivir para sí mismo, Él vino a vivir para los demás. Si todos y cada uno de nosotros que vivimos en esta tierra estuviéramos al pendiente de los demás, este mundo sería una cosa maravillosa. Pero para eso tenemos que dejar el egoísmo. Y ya se los dije, el egoísmo es la parte del Señor malo que habita en cada uno de nosotros. El servicio, el darme, es la parte de Dios que vive en mí. Esta lucha que está a diario aquí, a veces nos hace reaccionar más hacia un lado o la balanza para el otro. Pero eso depende de nosotros. Y Dios nos dio libre albedrío para decir, eres mi hijo, como el hijo pródigo, vete, no te detengo, vete. Yo soy tu padre, pero tú vete. Y él, en su libre albedrío, decidió irse. Es nuestro libre albedrío, es nuestra decisión decir, Padre, no me voy, me quedo contigo o no. Y vino a regalarnos Jesús su amor, ¿no? Esta es la tercera cosa. Vino a servir prójimos y ajenos,
cercanos y lejanos en general, Él veía parejo. Eso tenemos que hacer nosotros, no solo a la familia y a los amigos, sino a todos. Y vino a regalarnos también Jesús su amor. También nos enseñó a obedecer. Él, ante todo, obedeció el mandato de su Padre. El plan que tenía Dios para Jesús, Jesús lo obedeció al pie de la letra, a sabiendas de que iba a sufrir, a sabiendas de que iba a sentir dolor, a sabiendas de que en su condición humana probablemente no lo iba a lograr. Y Él dijo, lo que diga mi Padre, la voluntad de mi Padre. Quiero saber si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces, reflexionen sobre eso. ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Le estoy inculcando a mi hijo que siga la voluntad del Padre? Entonces, vamos allá adelante con eso. Y bueno, al comulgar debemos de tratar de hacer todas estas cosas como Él nos enseña con su ejemplo. La palabra y comulgar, tener la Eucaristía, son las dos cosas más importantes. Pero de la palabra lo importante no es que se quede en teoría, que yo me vuelva una experta de decir y qué con puntos y comas qué y qué no dijo Jesús. Lo importante y lo difícil es practicarlo, hacerlo, demostrarlo con los hermanos. Y bueno, como último de la tarea, pues leer en familia el texto completo final de la página 155, que es Celebremos. Celebramos, aquí está. Es esto, aquí, de Celebramos, leer todo esto y reflexionar en familia y anotarlo. Entonces tenemos que hacer 3 cosas. La reflexión de la página 155 de Celebremos, la reflexión de Juan 6:35 y Juan 6:53-58 y reflexionar el último párrafo de la página 153. Quien pueda ver el gran milagro juntos con sus pequeños, háganlo por favor, platíquenla después, traten de asociarla a la vida diaria, a la vida común. Ahorita pues no estamos viviendo la vida normal, estamos entrando ahora la gente le llama el new normal. Pero new normal o no, Dios sigue siendo Dios. Tú y yo seguimos siendo sus hijos. Y la vida en realidad no cambia. Podrá haber modelos económicos que van y vienen, pandemias que van y vienen, pero tu relación con Dios, esa no tiene que cambiar. Cerraron iglesias, sí, pero se abrió una en cada casa. Y eso es lo que tratamos, que con estas clases ustedes puedan tener material también para poder transmitir en casa. Hagan oración. Hoy está llamado a un ayuno mundial y a oración por el fin de la pandemia. Traten de hacer rosarios, que no les dé flojera, dura 35-40 minutos. Hagan un rosario en casa y hagan oración. La oración es la única herramienta que tenemos en contra de esto que está sucediendo, y con fe, como el granito de mostaza, esto se puede ir, pero hay que tener fe, pero fe de veras. Entonces, cuídense mucho, no desobedezcan las normas que se nos dan. Traten de no salir de casa, no salgan si no es necesario. Si tienen la posibilidad de pedir a domicilio, háganlo. Esto ya duró mucho porque la gente sigue afuera. Si desde el caso 1 todos hubieran guardado 2 semanas, que todos yo creo que, o la gran mayoría hubiera tenido para comer 2 semanas a sus posibilidades, ya ahorita no tuviéramos ningún enfermo. Pero la gente sigue afuera. Hagamos oración, no salgamos, porque así contribuimos y le demostramos a la humanidad que no saliendo amamos y estamos haciendo cosas. Entonces, hagan su tarea,
se las espero recibir hoy. Chivis, te extrañamos. Cuando puedas, comunícate conmigo. A todas las demás les mando un beso. Si tienen dudas del tema, por favor, en privado. Sus tareas, por favor, en chat privado. Y me dio un gusto saludarlas. Espero que esto ya termine pronto. En verdad yo creo que esto ya falta poco. Y nos falta menos, chicas, y las extraño. Que tengan muy bonita tarde. Traten de ser lo más felices que puedan en sus casas, con sus familias. Y no se olviden de Dios y de hacer oración. Las quiero mucho. Las amo. Bye.